Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor Dios Todopoderoso sea sobre sus vidas en esta noche. Que Dios los venga a bendecir, que venga a derramar de su gracia sobre vuestras vidas en esta noche. Hoy estamos a septiembre, día 11 del año 2025, donde agradecemos al Señor Dios Todopoderoso por su amor, por su misericordia, por su bondad, por todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Somos realmente agradecidos al Señor Dios. En esta noche queremos compartir una palabra de Dios con todos ustedes. Queremos continuar hablando sobre la vida de Pedro, este hombre que quedó marcada su vida en las Sagradas Escrituras. Soy el pastor Juan Teixeira, desde la ciudad de Cacequí, en Río Grande del Sur. Vamos a silenciar mi celular aquí, que no lo silencié, y ya entramos en la palabra del Señor Dios Todopoderoso. ¿Todo listo? Ahora sí. Vamos entonces a compartir en esta noche un episodio más de la vida del apóstol Pedro. Estamos en el capítulo número 21 del Evangelio de Juan. El capítulo número 21 del Evangelio de Juan tiene sus características, pues en el versículo número 31 del capítulo 20 nos da la impresión de que Juan cerró el libro. Dice así el versículo 31 del capítulo 20. O mejor dicho, en el 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero luego viene el capítulo número 21. Como que Juan no podía dejar pasar por alto esto que sucedió. Y este capítulo número 21, esta historia que encontramos en el capítulo 21, la encontramos pura y exclusivamente en el Evangelio de Juan. En los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, no la encontramos. Esto es una exclusividad del Evangelio de Juan. Y así nos va a contar la palabra de Dios, esto ya hablamos ayer, que después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Cuando la Biblia dice el mar de Tiberias, está hablando también del mar de Galilea, que era el mismo lago, el mismo mar. En realidad es un lago, el mar de Galilea. Buenas noches Rosa, en la ciudad de Solimar, en el departamento de Canelones, Uruguay. Que Dios bendiga poderosamente tu vida, tu casa, tu familia, que la bendición de Dios esté sobre ustedes. Después de esto entonces va a decir que Jesús se manifestó allí en el lago de Tiberias o el mar de Galilea, como quieramos llamarlo, y va a decir la palabra de Dios que estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. 7 discípulos en total. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos también nosotros contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Absolutamente nada pescado. Y continúa diciendo la palabra de Dios. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa.
mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Bien, lo cierto es, Wilson, buenas noches. Nos alegramos por esa noticia que recibimos en esta noche. Que Dios te bendiga a ti junto a tu familia. Y ciertamente Dios va a abrir puertas para ti, puertas que jamás pensaste que podrían ser abiertas. El Señor ya las abrió para ti en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga junto a tu familia en la ciudad de Tacuarembó, Uruguay también. Resulta que Pedro decidió ir a pescar. Estaba ocioso, no sabía lo que hacer. Estaban esperando al maestro. El maestro los había mandado a Galilea y va a pescar. Con toda su experiencia, con toda su capacidad, él y los otros 6 discípulos, entre ellos estaba Juan, que eran hombres de mar, hombres de pesca, hombres que sabían exactamente dónde podían o no podían lanzar las redes. Pero ¿qué sucedió? Pasaron toda la noche, y no pescaron absolutamente nada. Porque esa ya no era más la vida a la cual Jesús los había llamado. Por la mañana se presenta el Señor y nos va a decir la palabra de Dios que los discípulos no sabían que era Jesús, en el versículo número 4. Que no sabían que era Jesús. Habían caminado con él durante 3 años. Habían visto la resurrección. Jesús se había aparecido a sus discípulos y ahora no lo estaban reconociendo. No estaban reconociendo al maestro. Tal vez podría ser una mañana que todavía no estaba bien clara, o lo vieron de lejos y no lo reconocieron. Lo cierto es que el Señor les va a decir que echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, este es Juan, se debe haber acordado inmediatamente de la primera pesca, allá de Lucas capítulo número 5. Aquella pesca donde Pedro le va a decir en el versículo número 4, sobre tu palabra echaré la red. Aquella pesca donde llenaron las barcas. Dice esto en el versículo 7 del capítulo 5 de Lucas. En el versículo número 10 Jesús va a llamar a Pedro y le va a decir que a partir de aquel momento él sería pescador de hombres. Ahí comienza el caminar de Pedro en Lucas capítulo número 5, en la primera pesca. Un milagro también fue aquella pesca, pues habían pasado toda la noche, no habían pescado absolutamente nada. Y tal vez, esto la palabra de Dios no lo dice, Juan recordó aquella pesca y dice: este es el maestro. Nuevamente vuelve a repetirse. Nuevamente viene a repetirse esta pesca. Y allí está Pedro, el hombre intrépido, el hombre que primero actuaba y después pensaba.
Pedro era así, era de esos que primero hacía y después pensaba si estaba bien o si estaba mal, después se iba a resolver el problema. Pedro era un hombre muy audaz. Recordemos todo lo que hizo Pedro. Pedro salió de un barco y se puso a caminar sobre el mar para encontrarse con Jesús. Pedro dio la revelación en Mateo 16. Pedro le cortó la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote, los fariseos. Y Pedro ahora se va a echar a la mar para ir al encuentro del Maestro. La palabra de Dios no nos habla de que algún otro discípulo haya dejado el barco para atrás, haya dejado los peces para atrás y se haya lanzado al mar para ir a encontrarse con Jesús. Pedro no pensó dos veces, él simplemente se lanzó al mar para ir a encontrarse con el Señor. Los otros se quedaron en el barco. Carla, buenas noches, aquí en la ciudad de Casequí, Río Grande del Sur. Buenas noches a Carla Elizabeth, a Luciana Elizabeth, a Víctor Emanuel y a Luciano. Que Dios los bendiga poderosamente en esta noche. Pedro entonces va a salir del barco, se va a lanzar al mar, va a dejar la red, va a dejar los peces y va a ir al encuentro del Señor. Cuando Juan le dice, es el Señor, Simón Pedro, cuando lo oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Estaban relativamente cerca, a unos 100 metros, 100 y pocos metros de la costa. Y Pedro nadó hasta allí para ir al encuentro del Señor. Aquel Pedro que estaba ocioso, que estaba preocupado y que había decidido volver a su vieja profesión junto con otros 6 discípulos, ahora abandona todo. Esto es como que abandonó todo definitivamente. Ahora Pedro se iba a dedicar al Señor. Ahora Pedro se iba a dedicar a su llamado. ¿Qué debemos de dejar? ¿Qué debemos de abandonar? ¿Qué debemos dejar para atrás para servir al Maestro? Recuerda aquel pasaje que el Señor dice que uno dijo que lo iba a seguir, pero que dejara primero que fuera a enterrar a su padre. El otro que tenía que hacer no sé qué cosa. Jesús dijo que aquel que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno de él. No miramos para atrás, no retrocedemos, avanzamos y avanzamos. Con dificultad, con luchas, con pruebas, claro que sí, pero vamos avanzando, vamos conquistando espacio, vamos haciendo la voluntad de Dios, vamos caminando con el Señor. Pedro decidió dejar absolutamente todo para atrás. Y los otros discípulos dicen la palabra de Dios que vinieron con las barcas, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Esto es algo maravilloso. El Señor tenía el alimento. Tenía el pez, tenía el pan. El pez, en la palabra de Dios, él simboliza el crecimiento, la multiplicación. De todos los seres vivos, los que más se multiplican son los peces. No es por acaso que el símbolo del cristianismo en la antigüedad era un pez y no una cruz como la tenemos hoy.
y no una cruz como la tenemos hoy. Era un pez, el símbolo de los cristianos para que pudiesen encontrarse en las catacumbas, en los lugares escondidos, para poder compartir la palabra de Dios, porque eran perseguidos. Y tenía también un pan. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Él es el pan que descendió del cielo, dice en Juan 7:35. Él es el pan que en la antigüedad nuestros antepasados o vuestros antepasados, va a decir el Señor, comieron del maná que el Señor envió. Pero Él es el verdadero pan. Él va a satisfacer toda suerte de hambre que podamos tener. Hambre de justicia, de conocimiento, de la palabra de Dios. Él es nuestro verdadero alimento, el pan de vida. Subió entonces la palabra, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. Y Jesús le dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Traed los peces que acabáis de pescar. E inmediatamente, ¿quién fue a la red a sacar un pez? Pedro. Nuevamente Pedro. Pedro era primero en todo, absolutamente en todo. Él siempre estaba dispuesto. Fue el primero en lanzarse al mar y venir al encuentro del Señor. Cuando llegaron los demás discípulos con el barquito y los peces, Pedro ya estaba con Jesús. Ya estaba charlando con el Señor. Es algo que nosotros debemos de aprender, que la mejor parte, como le dijo Jesús a Marta, había escogido María, que era estar a los pies del Maestro, oyendo la palabra. La mejor parte que nosotros podemos escoger en nuestra vida es servirle al Señor, es caminar con el Señor Dios Todopoderoso. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Continúa diciendo la palabra del Señor. Les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Aquí tenemos algunos detalles que son importantes. En la pesca del Evangelio de Lucas, capítulo 5, no se habla del número de peces que fueron atrapados en la red. Ahora, aquí en Lucas 21, va a estar escrito allí 153 peces. ¿Por qué está ese número? ¿Por qué esa cantidad de peces? Nosotros tenemos un video por ahí, es medio difícil de encontrarlo, pero creo que dice los 153 peces, donde tenemos un estudio sobre estos 153 peces y lo que significa la palabra pez también. Tenemos por ahí esta definición sobre los 153 peces. Pero ¿qué les puedo decir en esta noche sobre los 153 peces de una manera bien resumida? Resulta que el alfabeto hebreo, cada letra del alfabeto hebreo tiene un número. Ellos no tienen el número 1 como tenemos nosotros.
No tienen el número 10 como tenemos nosotros. Por ejemplo, ellos tienen el Hei, que es el número 5. Tienen la letra Gimel, que es el número 30. Y por ahí va yendo. Tiene la letra Aleph, que es la número 1. Entonces las letras forman también los números. Ahora, existe una palabra en hebreo que si sumaba cada letra de esta palabra va a dar 153, que es el mismo número de los peces que fueron atrapados por los discípulos. Y la palabra es Ani Elohim. Ani Elohim. Y si sumamos, que no vamos a ver esto en esta noche, va a dar 153. ¿Y qué quiere decir esta palabra hebrea Ani Elohim? Quiere decir yo soy Dios. Yo soy Dios. Es lo que quiere decir la palabra Ani Elohim, que su valor numérico es 153. Jesús le estaba diciendo a los discípulos, de una manera codificada o como quiera llamarla, que aquellos 153 peces estaban diciendo que Él era Dios. Allí estaban los discípulos con el Señor. Ahora, había algo pendiente todavía con Pedro. Pedro había negado a Jesús 3 veces. Algunos hablan de la restauración de Pedro a partir del versículo número 15 del capítulo 21 de Juan. Hablan de la restauración de Pedro. Pero también puede ser la confirmación del ministerio de Pedro. Puede ser la interrogación que el Señor le va a hacer a Pedro, es para saber exactamente dónde está puesto el corazón de Pedro y el amor de Pedro. Y va a comenzar diciendo así la palabra de Dios. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Él le respondió: tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías y ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Estas 3 preguntas del Señor a Pedro, él quería saber si realmente Pedro amaba más a Dios que a su ministerio. Puede ser esta la pregunta. A veces las personas aman más o quieren más un ministerio que al propio Dios. Y el Señor te pregunta a ti, me pregunta a mí en esta noche: Lano, ¿tú me amas? ¿Tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro va a declarar su amor incondicional por el Señor. Ese amor ágape, el amor puro, el amor verdadero, el amor que no se corrompe,
el amor que no se pierde, el amor que no tenemos interés alguno en recibir alguna recompensa de aquella persona que nosotros decimos que amamos. El amor ágape es amar sin ser correspondido. Amar con sinceridad, con todo el corazón, sin esperar absolutamente nada en cambio, sino solamente agradar a aquellas personas a las cuales nosotros amamos. Ese es el verdadero amor ágape. Y era eso lo que Jesús quería escuchar de la boca de Pedro. Y lo escuchó. Pero no podemos terminar el Evangelio de Juan sin antes, viendo este pasaje aquí, donde va a decir lo siguiente en el versículo número 20. Nuevamente Pedro. Recién el Señor dijo, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Y qué de este? La respuesta de Jesús le dijo, si quieres que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Sígueme tú. Y este dicho se extendió entonces entre los hermanos de aquel discípulo, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría. Dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que este testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo caberían los libros que habrían de escribir. Amén. Ahí finaliza el Evangelio de Juan. Pero ¿qué aprendemos aquí? Jesús le va a decir enfáticamente a Pedro, y si queremos hablar un poquito más en criollo, Jesús le va a decir, si quiero que él se quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa la vida de Juan? ¿Qué te importa la vida del hermano? La salvación es algo totalmente individual, así como también el llamado del Señor. Cada uno de nosotros sabe a qué fuimos llamados. Si no sabes para qué fuiste llamado, es tiempo de comenzar a orar y de buscar, de meditar, de pensar para qué el Señor te llamó. Porque cada persona que se entrega a Cristo tiene también un llamado. Primero, que Cristo no nos llamó para calentar bancos adentro de la iglesia. Él nos llamó para predicar el Evangelio. Y esto Él nos dice que van a ser los pastores, los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. No, Él dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es general, es para todos aquellos que creen en su nombre y que son sus discípulos. Ahora, lo interesante es, en este episodio de Pedro, es pensar en nosotros. Importarnos más por nosotros y no importarnos por vosotros. Pedro, un hombre de Dios. Pedro, aquel discípulo intrépido, lleno de errores, pero que lo vamos a ver haciendo cosas que ningún otro hombre hizo en la historia de la humanidad. Padre amado y mi Dios del cielo, te alabo, Señor, y te glorifico, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu habernos permitido, Dios, llegar hasta esta hora, hasta este día. Mi Dios del cielo, oro por mis hermanos
Pido tu bendición sobre ellos, que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú los libres, oh Dios, de todo contraataque del enemigo, que seas tú guardándolos, oh Padre, de toda estrategia maligna. Dios mío, no aceptamos, Señor, ningún contraataque del enemigo en contra de las familias, en contra de tus hijos, en contra de tu iglesia. Padre, que tú vengas, Señor, glorificarte a través de nuestras vidas. Que nuestras vidas, Señor, sean para tu gloria. Que nuestras vidas, Señor, sean, Señor amado, para proclamar el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios mío, que en esta noche al acostarnos podamos descansar, podamos dormir, renovar nuestras fuerzas y en el día de mañana, cuando nos despertemos, podamos decir junto con el salmista: me acosté y dormí, porque solamente tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén, amén y amén. Mañana, cuando sean 7 de la mañana, estaremos nuevamente aquí con la Biblia, el mate y el amanecer. Dios les bendiga, Dios los guarde y será hasta el día de mañana.